Bien, muy buenas noches a todos. Queremos agradecerles por su asistencia, por que están siguiendo una nueva sesión. Queremos darles la bienvenida a nombre de Inspiras. Y bueno, tenemos acá con nosotros al pastor Carlos Nanetti. Él es el pastor de la iglesia La Roca. Y bueno, querido pastor, voy a cederle el micrófono. Adelante, por favor. Puede presentarse para la audiencia y hacer una oración, por favor, guiarnos a una oración y luego el micrófono es suyo. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Nanetti, pero todos me conocen como Piccolo. ¡Bravo! Es un placer estar aquí, es un privilegio estar aquí, poder hablar de los negocios del Padre, como dijo Jesús. Es muy hermoso poder compartirlos, es muy hermoso estar con el pueblo de Dios y compartir el pan del Señor con el pueblo de Dios. Queremos dar gracias a Dios, aquellos que hemos tenido el gran privilegio de estar en este gran avivamiento. Ha sido algo tan maravilloso, tan extraordinario. Estamos tan agradecidos a Dios de habernos llamado. Y esta noche queremos compartir con ustedes y tratar de que el Espíritu Santo nos ayude a poder dar los pasos siguientes que tenemos que dar, a no quedarnos en un lugar, pero avanzar. Así que voy a hacer una oración porque para esto nadie es suficiente. El pastor Radamés dice así, para esto es nadie suficiente. Y en verdad necesitamos desesperadamente de Paracleto amado, como yo le llamo el Espíritu Santo. Hermano, amado Paracleto, amado Espíritu, levantamos los ojos a los cielos y clamamos tu nombre. Jesús, ayúdanos en esta noche. Espíritu Santo, enséñanos, hablan, conducen, ayúdanos a terminar lo que hemos empezado. Ayúdanos a acabar aquello para que nos has llamado a hacer. Ayúdanos ahora a mirar lo que queda adelante. Gracias por todo lo que has hecho hasta este día. Gracias por tus maravillas. Gracias por que eres bueno y misericordioso. Compasivo Dios. No hay otro como tú. Te alabamos y te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, Espíritu Santo, te rogamos que nos des sabiduría, inteligencia, un espíritu de revelación y de sabiduría, que nos guíes y que nos hables, que nos conduzcas y que como tú sabes solamente hacer en tu bondad, en tu sabiduría, te rogamos que gobiernes nuestras vidas y gobiernes la iglesia. Tú eres el verdadero gobernador de la iglesia es tuya. No es nuestra, las ovejas son del Señor, no son nuestras. Nosotros somos solamente instrumentos en las manos de Dios para repartir aquello que viene de lo alto. Gracias, Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué quieres que hablemos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Quieres que podamos hablar lo que tengo en mi corazón? ¿O qué quieres que haga? ¿Tienes preguntas o quieres que yo hable? Sí, sí. Querido pastor, bueno, no sé si puede hacer una breve reseña, ¿no?, de su experiencia, de los años que usted ha recibido, ha conocido a Cristo, y ya luego puede, solo para contextualizar un poco, y luego ya usted puede ministrar, querido pastor. Bueno, yo creo que los hermanos que han estado compartiendo en estos días han dado bastante información. Ellos son muy capaces de compartir las cosas que han ocurrido y cada uno ha tenido una experiencia. En aquellos días todos los que hemos compartido éramos unos jóvenes de 19, 20 años. Yo tenía 19 años, iba al mismo colegio que Julio, vivía en el mismo barrio. En esta época nos reuníamos por los clubs.
Y él era de otro club, del club rival, vamos a decir así. Él era de los Sharks. Yo era Splendid. Pero bueno, estábamos en una fogata, me acuerdo, estoy en una fogata del Colegio Loreto en La Paz. Y estoy con un amigo que vendía marihuana y esas cosas. Y estoy con este amigo y este amigo me dice, hay un hombre que está haciendo un milagro, te quiero llevar. Yo le digo, debe ser una autoridad, pero no vas a decir nada a nadie porque me dice, te voy a decir algo que no puedes decir, no puedes, ya. Que el Señor ya va a volver pronto. Esta es una señal de que, pero no puedes decir eso, ya. Entonces yo tenía un conflicto existencial muy fuerte, un conflicto existencial. En la época estaba la moda en el pensamiento humano, en los profetas del mundo, era el existencialismo. Una de las fuentes más grandes de este pensamiento se llamaba Jean-Paul Sartre. Sartre tenía un libro que se llamaba La náusea. Era uno de los libros que habían influenciado nuestras vidas, y la náusea era que todo es un desastre, que todo es una tragedia, que la mejor solución es suicidarse. Y hubo un mover de suicidios en aquella época muy grande en la faz de la tierra entre los jóvenes, debido al pensamiento de este hombre, que era un filósofo de la época. Y pues a uno le mostraba que la vida es una tragedia que no tiene sentido. Yo decía, yo no tengo ningún sentido, no sé para qué vivo, por qué estoy. Entonces tenía una profunda depresión, una profunda soledad. Conozco la depresión, conozco la soledad. Y tenía una lucha interna entre que me suicido o cambio, pero para cambiar, ¿qué voy a hacer? Entonces tenía un pensamiento, necesito cambiar. Este era mi pensamiento. No sé cómo, pero necesito cambiar. Y aquí este amigo me lleva a lo que era la casa de Chicholanza. En ese día entró y había como unos 5 o 6 jóvenes. No sé ni quiénes estaban. Y me dicen, ¿quieres cambiar? Era mi pensamiento, necesito cambiar. Yo le digo, sí. Bueno, ponen sus manos sobre mí y empiezan a hablar en lenguas. Primera vez que hablo en lenguas, como en aquella época no predicábamos el Señor, que arrepiéntete, recibe al Señor, ¿no? Sino como has escuchado todas las historias, que el Espíritu venía bueno, y el Espíritu vino, comenzó como una lucha dentro de mí, salió lo malo. Inmediatamente tuve una visión y tuve una experiencia muy parecida a la de Fernando Villalobos, porque me encontré en un lugar solitario, muy triste, con mucho dolor, y había una cruz allá. Entonces escuché la voz del Señor, una voz que me era familiar, y esto es lo extraño, ¿no? Porque una voz familiar es una voz que uno oye siempre, primera vez que la oigo, pero es una voz dulce, familiar, una voz de mucha autoridad, pero muy dulce al mismo tiempo. Me dice, habla. Y comencé a hablar cosas de la Biblia que nunca había leído. Y bueno, tuve esta experiencia y salí de la experiencia lleno de gozo, lleno de paz. Ya no había la depresión, ya no había la soledad. No entendía lo que me había pasado. Hablando en lenguas, no sé qué había pasado. Días después estamos en una reunión con Julio en la misma casa, y Julio nos dice, ¿quieren ver un milagro? Y todos decimos, claro, queremos ver un milagro. Y él me dice, Piccolo, el Señor me ha hablado así, me ha dicho, Piccolo tiene un problema en las piernas. Ahora, este era un asunto real. Yo tenía una pierna un poco más corta que la otra. Y no me llamó tanto la atención el hecho de que indique que tengo un problema en mis piernas, pero lo que más me llamó la atención es de que Dios había nombrado mi nombre. Y yo, en mi conflicto existencial, decía, Dios existirá, no existirá, pero debe estar muy ocupado con las guerras,
con los problemas, las hambrunas, ¿qué se va a estar ocupando de mí si es que existe? Pero esto me llamó mucho la atención, que nombre me llame por mi nombre. Y entonces él me dijo, sentate, me hizo sentar en una silla, levantó mis piernas, comenzó a orar y la pierna creció, se igualó la pierna. Esto me causaba unos dolores de cabeza. Pasaron los dolores de cabeza, me sané. Y así comenzamos, ¿no? Así yo empecé en la casa de Chicho. Comenzaron los jóvenes a llegar y bueno, estábamos entre la casa de Chicho y en la casa de esta hermana allí en La Paz, y pues la casa de Viviana Sandoval. Y allí era como el cuartel general, esas dos casas fueron como el cuartel general. Y empezaron a llegar los jóvenes y empezaron a llegar y comenzó a crecer, y de ahí tuvimos que irnos al montículo, del montículo al monje campero, del monje campero tuvimos que irnos a la México, al Coliseo de la México, del Coliseo tuvimos que irnos al estadio, y en el estadio llegó la hora en que más gente había afuera que adentro. Me acuerdo aquella noche en que porque en el estadio yo trabajé en el área de preferencia, aquella noche, aquel día en que el estadio se iba a llenar por primera vez, se llenó por primera vez, 2 de la mañana, estaba durmiendo y oí con voz audible. Me dice, Piccolo, levántate, tienes que ir al estadio. Me levanté, fui a buscar a este otro amigo, al chino, que le decían el chino Barrón, que está con el Señor. Fuimos al estadio, en el estadio ya estaba lleno, así que 3, 4 de la mañana estábamos en la casa de Viviana Sandoval buscando a Julio, que estaba ahí para avisar, bueno, ya está, pues bien. Bueno, se llenó de enfermos. Yo me acuerdo, tenía un recipiente para agua y daba agua a la gente y se vaciaba y se volvía a llenar, se vaciaba y se volvía a llenar. Entonces, Julio entró con su traje blanco, como era su costumbre, porque él dice, el Espíritu Santo me ha dicho, y evidentemente. Este era lo admirable, ¿no? Esto ha sido lo admirable, y creo que todos hemos señalado que lo admirable es su relación con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era totalmente desconocido para nosotros. De pronto empezó a manifestarse en las calles, me acuerdo en el Prado, cayendo de rodillas, la gente cayendo de rodillas, las reuniones, entrando los marqueses, los calambeques, botando sus pipas de marihuana, botando sus cadenas, cayendo de rodillas, hablando en lenguas. Me acuerdo, había uno de los marqueses que se llamaba el ropero, le decíamos el ropero porque una cosa grande, y después estaba cargando enfermos en el estadio. Entonces comenzó aquel gran mover que comenzó más o menos en octubre, fue por allá octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero comenzó a disminuir. Ustedes han escuchado ya todos los relatos y han debido mucho leer los libros. Hay varios libros, El ungido, así lo prometió, etc. El libro de Fernando. Hay varios libros ya que se han escrito. Se está haciendo, hay un grupo de periodistas que hoy en día está haciendo un recuento de esto, va a sacar pronto también. Bueno, este recuento lo van a publicar, no sé cómo lo publicarán. Pero ha sido algo tan maravilloso, tan extraordinario. El asunto fue que llegó en un grupo de jóvenes, ¿no? Éramos muy inmaduros, no entendíamos Biblia, no entendíamos iglesia, entendíamos poder. Estábamos, por ejemplo, un día en un autito, uno tenía un autito y el autito no tenía gasolina y en el nombre de Jesús, el tanque. Otro día nos invita a alguien,
porque éramos un grupo pequeño. Primero nos invita alguien a comer y claro, el grupo pequeño se multiplicó muy rápido y cuando llegamos a la casa, la señora se asusta porque ella había cocinado para 20 y éramos 80, no sé los nombres. Y le decimos, no te preocupes, vamos a orar por tus suelas. Y oramos por las olas. Comenzó a repartir y cada vez que se daba la vuelta, la cantidad de comida subía, la cantidad de comida. O como cuando viajamos a Cochabamba, ya después viajamos a Cochabamba, y cada uno iba por fe, entonces necesitamos plata para los pasajes y Dios nos daba dinero para los pasajes. Y como César Borda ha contado del azúcar y tantas cosas otras que podemos contar, y los milagros en el estadio, me acuerdo, entró un militar de esa época muy conocido en muletas, que estaba apenas y comenzó a caminar y me dio sus muletas y estaba agarrando las muletas y allá ve el hombre caminando y corriendo y me dejó con las muletas en la mano y se fue corriendo. Entonces hay muchas anécdotas, si alguno tal vez han mencionado, tal vez no. En la prensa, vaya a la Hermoteca, en la Hermoteca mire los periódicos Presencia y el diario de fines del 72, comienzo del 73, ya va a ver, pues hay un montón de material. Entonces yo pienso que ya han contado y todos podemos relatar algo tan hermoso. Y yo quería recalcar dos cosas, la alegría y el gozo y la pasión de haber formado parte de ser un día un hombre, un joven sin sentido, lleno de depresión, de soledad, a ser de pronto lleno del Espíritu, ver el poder de Dios y ver la presencia del Espíritu Santo y tener a Dios y ser un apasionado por Dios y entender que Él es un Dios real, las conversaciones con el Señor, la intimidad con Dios, la sencillez, una guitarrita y Dios le daba a uno la melodía, daba las letras al otro y cada reunión era totalmente diferente y el Espíritu Santo caía y la gente entraba y el Espíritu caía. Y los sacerdotes, los curitas recibiendo el Espíritu y toda la gente atenta a las radios, escuchando las radios. Y cualquier que usted pregunta, cualquier persona que tenga 60 años o más de aquella época le van a decir, sí, todos se acuerdan de aquello. Entonces, primero el gozo el agradecimiento eterno que vamos a tener a Dios por habernos tocado. Y segundo, lo más importante, el Espíritu Santo. Que Dios no había sido un Dios religioso y estructurado como nos habían presentado, como católicos nos habían presentado un Dios tan complicado, tan difícil. Y los ritos que eran en latín, que ni entendíamos, que será si existe, no existe, y toda esa confusión. Y encontramos como un Dios tan sencillo, tan Padre, tan bueno, Dios, pero misericordioso y sobre todo su Espíritu. Para mí, el tener una relación con el Espíritu Santo es mi mayor riqueza. Amo al Espíritu Santo, quisiera amarle mejor, no sé amarle bien. Pero le amo y si hay algo que podemos dejar a las generaciones venideras, nosotros ya estamos comenzando. Tal vez la recta final tengamos 10, 20 años más adelante, pero si algo podemos dejar a la nueva generación es la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu implica la revelación de la palabra. Porque yo pienso que en el mover que ha habido, el énfasis en el Espíritu a veces disminuyó un poco el énfasis de la palabra. Lo más importante es conocer al autor, nos decía Julio. Entonces, pero necesitamos ambos. Necesitamos de un lado el Espíritu, que es tan maravilloso, tan verdadero, tan real, tan dulce, y la palabra de Dios revelada,
porque la palabra dice que Juan vio los libros y los libros estaban sellados y Juan se puso a llorar. Y bueno, Juan, no llores porque no había uno digno de abrir los sellos. Qué triste es tener el libro sellado. Por años hemos escuchado de jóvenes, desde el sacerdote leyendo la escritura, que parecía algo que ni entendía lo que estaba leyendo. Nosotros ni entendíamos qué estaba diciendo. Hasta que vino el Espíritu Santo. Nos bautizó, nos llenó, nos dio dones y luego nos abrió las escrituras. Y como jóvenes, claro, no sabíamos, no teníamos la madurez para manejar semejante mover de Dios, para administrar, porque nosotros no somos dueños del mover, nosotros no somos dueños de la iglesia, no somos dueños del Espíritu, pero debemos administrar las cosas, los negocios del Padre. Y como jóvenes, claro, no sabíamos y nos comenzamos a creer más de la cuenta, el mover disminuyó y comenzó una etapa de 50 años muy interesante, muy interesante. Dios no nos abandonó. Aunque a mí me expulsaron, no sé por qué todavía. En un momento me expulsaron cuando vino esta doctrina legalista de Mamadou de Colombia. Me expulsaron y, bueno, me llegó una crisis terrible porque ellos me dijeron, Dios no te quiere. Y uno decía, me acuerdo con Jorge del Castillo, con este otro muchacho, Oscar Barrón, que le decíamos Chino, sentados y mirándonos, que no había respuesta porque Dios ya no nos quiere y el mundo, no queremos el mundo, entonces ¿qué hacemos? Bueno, nos reuniremos y charlaremos y jugaremos y pasaremos el tiempo. ¿Qué podemos hacer? Hasta que Dios sopló. En mi caso, a la que estoy profundamente agradecido, mi esposa fue la que me tendió la mano y me volvió a llevar a la iglesia allá en Cochabamba con César Bota. Allí recibí nuevamente que el sentir que Dios me amaba, la palabra que Dios me amaba, y estoy profundamente agradecido a César. Y comencé a caminar en la iglesia. Y han sido 50 años, porque esta experiencia, obviamente que Dios la permite, si no, no hubiera ocurrido. Estas experiencias nos han llevado a quebrar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nos han humillado. Y Dios ha empezado a enseñarnos a madurar. Dios nos ha empezado a enseñar que hay personas mayores, que hay padres, que hay iglesia, que la iglesia es su cuerpo, que no es una institución religiosa, que la iglesia es un cuerpo vivo y que debe ser edificada y que Él usa a los hombres como Pablo, Pedro, Julio, para que edifiquen su casa y que el Señor esté interesado en edificar la casa. Entonces yo creo que han sido 50 años de una gran preparación, un gran trabajo que ha hecho el Espíritu, nos ha enseñado a discipular, nos ha discipulado. Han sido momentos duros, han sido momentos hermosos. Y hoy en día tenemos hombres de Dios maduros, serios con el Señor, como Johnny Duer, Francisco Rodríguez, como Jorge del Castillo, como Fernando, como César, como todos estos hombres que son ya serios con Dios, que quieren a Dios, que aman a Dios y que han madurado, que hemos madurado. Y hemos entendido que Dios no está buscándonos darnos posición, sino que Dios nos ha llamado a ser parte de los que vamos a ayudar a edificar la iglesia. Entonces, hasta este día yo veo un trabajo maravilloso del Señor. Nos amamos entrañablemente y esto me muestra que hay una unidad más allá de la división que existe, que existen divisiones entre los cristianos.
Pero si vamos un poco más profundo, todos tenemos Cristo como nuestro centro. Y yo creo que se va a dar una manifestación gloriosa de la unidad, pero va a ser algo que Dios lo va a hacer. Va a ir encima de nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Pero y ahora hay algo que viene adelante, ¿no? Porque esto ha sido maravilloso. Nunca me voy a cansar de agradecerle al Señor. Con lágrimas agradecerle a Dios, pero ahora hay que mirar adelante. Hay que mirar adelante. En el libro de Ageo dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ha dicho Jehová, el Señor de los ejércitos, y voy a dar paz en este lugar. Entonces, yo creo que este versículo es lo que estamos viviendo. La gloria no es algo que está no sé dónde, porque el versículo dice la gloria de esta casa. Entonces, la gloria de Dios está en nosotros. El hecho de que estamos compartiendo el Espíritu Santo, de que lo tenemos tan cerca, de que tenemos experiencias tan vivas con el Espíritu. Quiere decir que la gloria está con nosotros, pero hay una gloria postrera y hay una gloria primera. Y la gloria primera es extraordinaria. Y no estoy diciendo que obviamente es la única gloria primera, porque ha habido la gloria con los hermanos que han venido primero, los bautistas. Ha habido la gloria con los hermanos de las asambleas. Cada uno ha tenido su manifestación gloriosa. Pero la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Mayor que la primera. Entonces, creo que viene una gloria, está viniendo una gloria mayor, como Él lo había prometido, Él lo prometió. Recuerdo una de las primeras profecías que decía, he pisado Bolivia y voy a llevar al polvo a mi padre y voy a volver a derramar otra vez de una manera mucho más grande, más alta. Y muchas profecías, ¿no? Muchos profetas que han pasado por aquí, las profecías del principio, nos hablan de un mover muy fuerte nuevamente, ¿no? Y la profecía habla de un gobernador más o menos aymara, ¿no? Y luego vendría un gran mover de Dios. Entonces, ya se ha cumplido esta parte del gobernador, pero está viniendo una gloria profunda. Ahora, de esta gloria antigua a esta gloria postrera, hay un periodo de que Dios como ha escondido su iglesia, como nos ha metido en un capullo, como la oruga que después va a convertirse en mariposa, nos ha puesto en un capullo. Y porque en el 72, en el 73, pues toda la nación estaba atenta. Paró la nación entera. Un día la nación no para oír los sermones de los hermanos. Estamos como escondidos. Si alguien que no es cristiano le preguntas ¿qué son los cristianos? Son los aleluyas que se reúnen, cantan, leen la Biblia y siguen su vida. Entonces, Dios esconde las cosas a plena vista. A simple vista Dios se esconde. Dios nos ha escondido. Y ha trabajado con nosotros. Han sido años a veces difíciles. Han sido años a veces de hermosas revelaciones, de hermosos momentos con Dios. Pero también Dios nos ha disciplinado como buen padre. Amo al Espíritu, pero amo su disciplina también. Porque yo he sido disciplinado. Y Él cuando disciplina es serio. Pero la disciplina es necesaria
todos los hijos de Dios somos disciplinados si es necesario. Y entonces Pablo dice que nosotros mirando a cara descubierta como un espejo somos transformados de gloria en gloria. ¿No ven? De gloria en gloria. Y claro, hay gloria, hay transformación y hay gloria. Y hay gloria y hay transformación. Y pues quisiéramos que la transformación sea en un día, ¿no? Quisiéramos que Dios sea un mago que nos toque con su varita y nos transforme. Pero Dios no es un mago, es un padre. Así que nos lleva por un proceso. Entonces, como hemos amado la gloria, debemos amar el proceso. Dice, somos transformados de gloria en gloria, pero somos. La palabra transformar es la palabra metamorfosis. Metamorfosis que habla de esto, justamente la oruga y la mariposa. Dos vidas que parecen totalmente diferentes, porque la vida de la oruga es una cosa y la vida de la mariposa es otra cosa. La oruga está ya presa, parece hasta fea, ¿no? Y a veces la iglesia da esa impresión. Pues hay problemas a veces, hay problemas, somos humanos y hay problemas. Pero otra cosa es cuando sale y se convierte en mariposa, es otra cosa. Es otra cosa. Entonces yo creo que Dios estamos en este hermoso encierro que va a culminar con una hermosa manifestación de Dios, porque necesita haber una cosecha. Dios necesita culminar el número. Entonces necesita haber una cosecha y vamos a salir, digamos, desde una condición a una condición espiritualmente mucho más alta, porque esta es la realidad de la oruga que sale de oruga y se convierte en mariposa y ahora puede volar algo ya. En aquella condición no lo hacía, ¿no? Pero va a salir una manifestación mucho más maravillosa. Entonces, yo entiendo que hemos tenido una gloria maravillosa, pero Dios nos ha edificado, Dios necesitaba gente madura. Y ahora, en su tiempo, porque no quisiéramos nosotros adelantar, porque nuestro tiempo, el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Quisiéramos adelantar los tiempos del Señor y que ya en su tiempo, que yo creo que está cercano, todos percibimos, todos sentimos que esta gran manifestación se está acercando. Pero 1000 años para el Señor es como un día y un día como 1000 años de los tiempos para el Señor diferentes. Entonces, va a acabar este proceso y va a empezar una nueva manifestación. Y para esto necesitamos estar preparados, necesitamos prepararnos, necesitamos tener madurez, necesitamos humildad, necesitamos santidad, necesitamos unión, unidad, necesitamos una entrega incondicional, un amor incondicional. Porque yo creo que Dios quiere ahora hacer una cosecha mundial, tocar el planeta entero. Para esto necesitamos unidad entre nosotros. Y unidad requiere madurez. Unidad requiere un sacrificio. Así que confiamos en el Señor y confiamos en sus tiempos. La Biblia habla del día del Señor y el día del Señor pues comienza con una gran manifestación y pienso que estamos entrando a este día, esta gran manifestación del Señor. Entonces, es muy hermoso lo que viene. Quería leer una escritura que está en Lucas 9 sobre la transformación de Jesús. Dice, 8 días después de esas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacob, se fue al monte a orar y entre tanto que oraba,
la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y aquí 2 varones hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús cumplir en Jerusalén. Y allá se transforma. La palabra partida ya es la palabra éxodo. Éxodo es la partida. Y yo pienso es mi pensamiento, que esta transformación es el inicio de un éxodo, ¿no? Porque Jesús comenzó un éxodo, bajó del monte, fue a Jerusalén, fue crucificado, resucitó, fue al trono, y este fue el viaje que hizo. Yo pienso que ahora va a haber una transformación en la iglesia. Dios va a manifestar su vida escondida, la iglesia va a salir y va a ser un viaje, ¿no? Un viaje de una gran cosecha en el mundo. Y finalmente el Señor vendrá cuando el número se complete. Cuando el número se complete. Entonces, Isaías nos exhorta a mirar adelante. Pablo dice, dejando ciertamente lo que queda atrás. No es que estamos menospreciando, amamos lo que ocurre, pero miramos adelante. Isaías dice, no se acuerden de las cosas pasadas, no traigan a memoria las antiguas, yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a luz. Entonces, amamos lo que pasó, pero va a salir a luz algo y no podemos quedarnos trancados en el pasado. Hablo esto con mucho cuidado, porque no estoy menospreciando de ninguna manera. Amo lo que ha ocurrido. Agradezco a Dios, pero hay que caminar. Hay que caminar. Pablo dice, ha sido maravilloso atrás, pero ahora me extiendo adelante. Me extiendo. ¿Cómo debemos extendernos adelante? Cada vez más nuestra dependencia del Espíritu tiene que ser mayor. Cada vez más nuestra humildad tiene que ser mayor. Cada vez más tenemos que hacer lo que el Espíritu nos enseñe para mejorar nuestra unidad. Tenemos que limpiarnos cada vez más. Tenemos que buscar más santidad. Y tenemos que dejarlo que Él gobierne la iglesia. El gobierno de Dios. Entonces yo pienso que vamos a entrar en una etapa como fue Jesús. Jesús dice, nadie vio jamás al Padre sino el Hijo del Hombre que está en los cielos. Así dice él en Juan. Él está en los cielos. ¿Y cómo podía estar en los cielos si estaba en la tierra? Entonces, Él está en los cielos porque Él, pues, estaba en cielos y tierra al mismo tiempo. Yo creo que este ha de ser el nivel de vida que vamos a tener, que se va a manifestar. Un día, hablando con Julio, le digo, Julio, ya va a llegar la hora donde ya no va a ser un hombre, va a ser toda la iglesia. Y esta es la convicción que uno tiene, porque la iglesia es todo el cuerpo de Cristo, pues no es un solo hombre el cuerpo de Cristo. Y un poco se molestó, pero yo pienso que está viniendo la hora en que la vida de Dios que está en ti, hermano, la vida de Dios que está en todos los hermanos, se va a manifestar. Porque todos los hermanos tenemos a Cristo. Porque la palabra dice, pondrán la mano sobre los enfermos, no dice pondrán la mano Pedro, Juan y Andrés, no. Pondrán el que creyere, le seguirán estas señales, pondrá la mano sobre los enfermos y se sanará. Así que desde el hermano más pequeño al hermano más visible, quiero animarles a que pongan la mano sobre los enfermos, porque esto no es un llamado especial, es un llamado para la iglesia de Dios, para el cuerpo, para todo el cuerpo. Para todo el cuerpo. Entonces, miramos adelante. Esta gloria siempre se mira en 2 etapas, ¿no? La gloria postera, somos de gloria en gloria. El caso de Juan, por ejemplo, Juan, cuando fue llevado a la isla de Patmos. Juan en la isla de Patmos tiene una conversación con el Señor muy seria sobre las iglesias. En un nivel, están en la tierra, están en el nivel de la tierra y están hablando todos los problemas de la iglesia en la tierra. Pero termina de conversar de los problemas de Apocalipsis 3 cuando termina con las iglesias.
Y uno lee Apocalipsis 4 y dice, la misma voz que me dijo, que me habló antes, como trompeta, igual me habló. ¿Por qué como trompeta? Porque es una palabra para toda la iglesia. Me habló y me dijo, sube acá, y me llevó al trono. O sea, está en otro. Ve al que esté en el trono. Y si uno estudia un poco, va a ver que allá el que está en el trono es transparente, entonces uno puede ver a través de Dios, otro nivel. Entonces, la misma voz que nos ha llamado el 72, 73, pienso que nos va a volver a llamar a otro nivel, y este nivel va a ser para toda la casa del Señor, para toda la iglesia. Es importante enfatizar en esto porque el Señor enfatiza. Por ejemplo, habla de las ovejas y dice, son mías. Uno lee sobre las ovejas y son ovejas de mi prado. Mías son las ovejas. Dios recalca y recalca y recalca y recalca que las ovejas son de Él. Entonces, no es solamente de un hombre, de un determinado hombre, y estamos muy agradecidos por los grandes hombres de Dios, por Watchman y por todos los grandes hombres de Dios, por Julio Rival, por todos los grandes hombres de Dios, estamos profundamente agradecidos, pero toda la iglesia es llamada a creer y que decían la señal. Entonces, hay una primera voz y hay una segunda. La primera voz es para comenzar abajo, edificar la iglesia. Y la segunda voz es para un nivel celestial, un nivel mucho más alto. Entonces, yo quería animar a los hermanos que el hermanito que se sienta y va los domingos, escucha la prédica y trata de vivir lo mejor de la vida cristiana, y a veces mete la pata y vuelve el domingo y ora y se arrepiente, y otro que sigue en esta costumbre. Quisieran a los hermanos animarles a que hablen con el Espíritu, a que salgan a la calle, a que vayan a las calles, vayan a las plazas y acérquense al que está sentado y digan, ¿estás enfermo? La estadística dice que si 3 personas se reúnen, una debe estar enferma. Y se acercan y dicen, ¿estás enfermo? Déjame orar, quiero orar por ti. O tienes un familiar enfermo, quiero orar por ti, quiero orar por tu familia. Que no esperen el domingo a que el pastor les dé la palabra, o que llegue el evangelista, no sé qué tanto, y haga una campaña. Porque el llamamiento es para todos. El llamamiento es para todos. Así que ahora, esta misma experiencia la ha tenido Jesús. Porque Jesús tiene una etapa escondida y tiene una etapa pública. Cuando él estaba en su etapa escondida, todos decían, ¿quién es? Este es el carpintero, el hijo de José. En aquella época los hijos se le daban el trabajo a los padres. Entonces Jesús era un excelente carpintero, crecía en sabiduría y en gracia delante de los hombres. Esto me enseña que ha debido ser pues, un excelente carpintero, que ha debido hacer las cosas perfectas, que ha debido cumplir, ordenado, limpio, un trabajo extraordinario, un gran trabajador, un ejemplo en todas las cosas. Vivía en un lugar muy conflictivo. Sus hermanos se burlaban de él, pero él ha sido siempre amado, siempre fiel, siempre ordenado, siempre limpio, siempre trabajador, un hombre ejemplar. Pero ha sido una etapa escondida. A mí me llama más la atención la etapa escondida que la etapa, pero eso es personal. Y cuando empieza a manifestarse, sale del capullo y manifiesta la gloria, la gente dice, ¿y de dónde tiene esto? ¿De dónde tiene estos milagros? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Y así van a hablar de la iglesia, pero ¿de dónde? ¿De qué pasó con eso? No son esos los aleluyas, los hermanitos. Jesús tuvo estas 2 etapas. La iglesia debe tener esas 2 etapas, una iglesia escondida con la cual Dios trabaja. Dios trabaja en silencio. Dios hizo el templo y en el templo no se escuchaban martillos. Las piedras se las llevaba en silencio hasta que el templo acabara. Y hubo una gloria.
Hay una etapa escondida y hay una etapa gloriosa. La iglesia ha estado escondida, vamos a decir así. Va a tener una iglesia gloriosa y Jesús tuvo lo mismo y después sale, se manifiesta y dice, ¿cómo es posible? ¿Qué es eso? Un carpintero, ¿cómo? De Galilea. ¿Cómo de Galilea? Entonces vamos a tener, yo pienso, la misma experiencia. Entonces, quiero animar a los hermanos con lo que dice Pablo, no se conformen a este siglo. No se conformen a la reunión de la iglesia, al culto, a nuestra tradición. No se conformen, por favor. Hay más, hay vida en abundancia. No se conformen a ir a sentar que les hablen bonito y a ser buena gente. Dios no nos ha llamado a ser buena gente, Dios nos ha llamado a administrar su gloria. Entonces, Pablo dice, no se conformen en este siglo, porque este siglo, hablando de las cosas, digamos así, espiritualmente, tiene un culto griego que le ofrece sacrificio a los dioses para recibir un beneficio, y los dioses manipulan al hombre y el hombre manipula a los dioses. No. Y a veces el culto cristiano tristemente se ha vuelto un culto griego, con costumbres griegas, con horarios, con tiempo. El Espíritu Santo quiere moverse, tienes que dejarlo, es que abandonarte al Espíritu. Yo quiero decirles a los pastores, si algún pastor me escucha, que el Espíritu va a tocar tu puerta y va a decir, déjame manifestar. Y si le dejas manifestar, te vas a tener que soltar y vas a tener que abandonarte, y Él va a tomar cuenta de la reunión y se va a derramar el Espíritu, como estaba en otro país y un pastor bien preocupado porque Dios quería moverse en su medio y me dice, ¿y qué puedo? ¿Y qué va a pasar con el desorden? Con el desorden, estaba preocupado por el desorden. Y yo le digo, si viene el fuego se queman las cosas se desordenan, pues, ¿qué puedes hacer? Cuando viene el fuego, así es. Como decía este gran hombre de Dios, este es un desorden glorioso. Entonces, Dios, aquellos que abren el corazón, porque Él está a la práctica, aquellos que abren el corazón, se va a manifestar el Señor más y más, y tienes que dejarlo, porque la gente va a empezar a caer, va a empezar a sanarse, va a empezar a arrepentirse, va a empezar a llorar por su pecado, va a correr, va a ver el infierno, vamos a tener manifestaciones maravillosas. Y no va a haber necesidad de decir, ¿quieres recibir al Señor? Sí, quiero recibir. No, sino que la gente se va a quebrar su corazón, va a llorar y va a clamar a Dios. Dios se le va a manifestar y lo va a perdonar y lo va a limpiar. Y vamos a tener que ver personas que van a tener que confesar sus pecados públicamente, a veces el Espíritu, esas cosas. Entonces, tenemos que cambiar. Transfórmense, o sea, metamorfosis por medio de la renovación de su mente griega. Grecia ha entrado a la iglesia, Babilonia ha entrado a la iglesia, costumbres han entrado a la iglesia, que Dios jamás pensó. Recuerdo los días del avivamiento como todas las reuniones eran diferentes, todas las reuniones llegaban y el Espíritu Santo caía, y las lenguas, los milagros, las profecías, todo eso, y cada reunión diferente. Entonces debemos dejar lo que el hombre, como él quiere, como él quiere. Dice en Lucas que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama. ¿Cómo habrá sido? ¿Te imaginas este carpintero, 30 años de carpintero, de pronto viene lleno de poder? ¿Cómo es posible que sea eso? Bueno, y así va a pasar con la iglesia. Y abre las escrituras y dice, las escrituras se han cumplido delante de ustedes y hay una revelación tremenda.
Entonces, estas dos cosas no debemos olvidar, el poder y la revelación, porque Jesús inició su ministerio abriendo las Escrituras. Es muy importante esto. Él no abrió su ministerio simplemente haciendo milagros, abrió las Escrituras, abrió la palabra. Entonces, es muy importante que tengamos la revelación, que seamos hombres de la palabra, que seamos hombres que pasan tiempo en la palabra, que seamos hombres que andamos en el gobierno del Espíritu Santo nos gobierna. Entonces, yo creo que nos toca prepararnos como nos preparamos, amando a Dios incondicional. Mi pregunta es, ¿le amas tanto que le dejarías que se haga cargo de tu reunión? ¿Le amas tanto que deberías que se haga cargo de tus finanzas, que entiendas que el dinero no es tuyo, es de Dios? ¿Le amas tanto que dejarías que Dios haga lo que quiera con tu denominación? ¿Le amas tanto que dejarías gobernar? Entonces debemos comenzar a amarlo más. Debemos decirle, Señor, te amo y hágase tu voluntad. Si hay algo que Dios está enfatizando en mi vida personal, es un clamor por hágase tu voluntad. Alguna vez oraba el Padre Nuestro, yo trataba de algo más con la mayor pasión posible hasta que ha venido esta urgencia. Yo creo que hay una urgencia hoy en día de decirle, Señor, hágase tu voluntad. Y su voluntad es sacarnos de este capullo, llevando una mayor manifestación de la gloria y que hay una gran cosecha. Ahora esto ha de implicar un precio que pagar. Así que tenemos que amar a Dios y tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, porque una cosa es que tengas 200, 300, 500 ovejas y otra cosa es que tengas 1000 incrédulos golpeando a la puerta de la iglesia y dicen, por favor, enséñanos. Es muy diferente. Entonces, tenemos que un precio a pagar. Tenemos que amarle incondicionalmente. Tenemos que hacer preparativos. Oíme, cuando había los caballos, y se inventó el automóvil, había mucha gente que decía el caballo es mejor que el automóvil, porque el automóvil se le acaba la gasolina y ¿dónde van? No había gasolineras. El automóvil está caminando, se echa a perder. En cambio, el caballo sigue adelante. Entonces había que, para introducir los automóviles, había que hacer toda una preparación, había que establecer surtidores de gasolina, había que establecer fábricas de repuestos, había que establecer mecánicos, carreteras, etcétera, 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 porque la carretera del caballo no era al auto. Entonces tenemos que hacer preparativos y los preparativos son amar a Dios sobre todas las cosas. Son abrir el corazón como nunca, son rendirnos como nunca, son creer, son visualizar lo que viene, son proclamar lo que viene, son trabajar más, abrir nuestro corazón al Espíritu, ¿no? Entonces, estamos haciendo algo muy hermoso. Estamos profundamente agradecidos a Dios por el 72, pero ahora el Señor decidió estoy a la puerta y ya quiere entrar y cenar. Quiere que cenemos. Cenar significa pacto. Quiere que entremos en pacto con Él, entremos en una relación de pacto con Él, donde Él sea el que realmente gobierna. Mi generación está pasando, hermano. Y la generación nueva que está entrando debe aprender que Él es rey, que Él reina, que Él es Señor, y que Él hace lo que quiere. Y que debes sujetarte a lo que Él quiere y que debes entender la Escritura, porque si no entiendes la Escritura vas a pensar que Dios hace eso y Dios está haciendo otra cosa. Entonces, otro asunto muy importante es que debemos creer en lo que Él ha prometido
porque dice de los hebreos que no entraron al reposo por incredulidad. Entonces es muy importante que creamos en lo que Él ha prometido. Jesús, un día un hombre le dice, ayúdame con mi hijo, por favor. ¿Puedes ayudarme? Le dice. Y Jesús le dice, ¿puedes creer? Mira, ¿puedes ayudarme? ¿Puedes creer? Y a la iglesia yo creo que el Señor está diciendo, ¿puedes creer? ¿Puedes creer? Entonces debemos abrazar el creer en lo que Dios ha puesto, porque la incredulidad es algo que no nos va a permitir ser parte de esta manifestación, la incredulidad. Entonces, hermanos, gracias Dios por lo que has hecho. Gracias por tantos milagros, señores. Gracias que nos toca aquí en el día. Ahora enséñanos, Señor, a seguir adelante. Enséñanos a ser más humildes, a quebrarnos más, buscarte más, a depender del Espíritu Santo. Entonces, eso es, hermano, eso es como pienso que es lo que viene y es lo que queremos dejar el legado a la nueva generación del Espíritu Santo y la palabra. Amén. Besito bien. Amén, pastor. Muchas gracias. Y bueno, vamos a ceder el micrófono a todos los hermanos que han estado participando con nosotros. Por favor, si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, por favor, pueden habilitar su micrófono o levantar la mano y con gusto pues vamos a escucharlos. Bueno, mientras alguien se anima, voy a leer estos comentarios que han ido escribiendo en Facebook. Katianka Flores Quiroga dice la vida del espíritu y la revelación de la palabra, ¿no? La familia Covachos dice la gloria postrera será mayor que la primera. Olita Camacho dice la cosecha está lista. Bien, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Por favor. Sí, una pregunta. Adelante. ¿Cuánto tiempo duró ese mover del Espíritu Santo en Bolivia y en los países que Julio César visitó? ¿Y por qué terminó? Bueno, todos estamos, creo, más o menos de acuerdo en que ha durado aproximadamente como 6 meses. Como 6 meses, más o menos, octubre del 72, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del 73. Si hubiéramos tenido la madurez y la humildad para abrirnos a los hermanos mayores de las iglesias, yo pienso que hubiera continuado en la iglesia sobre todo. Una de las razones por las cuales se acabó es porque no hubo la humildad. Nos hemos creído más de la cuenta, ¿no? Ha entrado orgullo y esta es la verdad. Y esto ha hecho que las cosas bajen, ¿no? Las cosas se apaguen. Entonces, por eso es que rogamos a los hermanos que vivan quebrantados, que dependan de Dios. Bueno, éramos unos jóvenes, ¿no? ¿Qué puedes esperar? Un jovencito manejando el poder de Dios. O sea. Bien, gracias, querido pastor. Hay otro hermano que pregunta, ¿el avivamiento ocurrió en toda Bolivia? Sí, en toda Bolivia, aunque han habido lugares donde ha habido más, como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, pero también ha llegado a otros lugares de manera diferente, pero ha llegado a otros lugares, ¿no? Bolivia se lo vi.
Bien, y bueno, la hermana Ligia de Cochabamba pregunta, ¿cómo animar a los jóvenes a depender del Espíritu Santo? Primero, yo creo que los hermanos debemos ser una demostración del Espíritu, ¿no? Si yo no tengo unas experiencias con el Espíritu, no voy a poder animar que los demás sigan la vida en el Espíritu. Entonces, nosotros, los hermanos mayores, los que Dios nos ha honrado con el pastorado, demás, debemos ser el ejemplo. Los padres deben ser el ejemplo de la relación con el Espíritu. Cuando nos vean a nosotros tener una relación con el Espíritu, esto va a causar en ellos un hambre, tener una relación. Pero si les mostramos el Espíritu como no sé, un regidor de la religión, no van a querer. Pero cuando nosotros tenemos vivencia con el Espíritu, ellos van a querer el Espíritu. Entonces pienso que comienza allá. Segunda cosa es que nosotros debemos orar mucho en lengua por ellos. Tú debes orar joven por joven. Pedro, Señor, dámelo la vida. Y orar en lenguas por ellos. Y hacer real, tienes que hacer real el Espíritu. No puede ser el Espíritu una historia de la época de Jesús, ¿no? Tiene que ser vivencia real. Tus vivencias reales van a llevar a que los jóvenes tengan hambre. Tienes que ser ejemplo de fe. Tienes que lanzarte en fe. Tienes que dejar que el Espíritu gobierne tu vida. Amén, amén. Bueno, ¿alguien más, por favor, quiere hacer la última oportunidad para hacer alguna preguntita? Por favor, levante la mano y con gusto vamos a cederles el micrófono. Bien. Bueno, querido pastor, queremos agradecerle. Obviamente podríamos hacer muchas preguntas más, siempre nos generan varias incógnitas. Y bueno, acá está Oscar Vega. De un minutito vamos a habilitarle. Oscar Vega, adelante, por favor. Querido pastor, un abrazo. Quiero que nos cuente, por favor, cómo eran todas las sanidades que sucedían en el avivamiento y, digamos, cómo pasaba tanto en ese momento, en ese tiempo, y por qué no pasa ahora de esa manera, o cómo podríamos pensar en, digamos, de la misma manera para que algo así pueda suceder. Un abrazo. Es interesante que en el estadio, por ejemplo, Julio decía, allá se está sanando un paralítico, allá se está sanando un mudo, allá se está sanando un sordo. A veces oraba por la gente, pero era la guía del Espíritu la cual le llevaba a moverse de esta manera, y la guía del Espíritu era el indicador para dónde iba a sanar, donde Dios quería que sanara. Entonces, no existe un método, no podemos decir, tienes que poner tus manos así, entonces, no existe un método, porque la Escritura está lleno de guías del Espíritu. Entonces, debemos volver primero a la guía del Espíritu. Por eso es que los hermanos necesitamos salir y empezar a orar por la gente. Al principio tal vez no ocurre nada, pero a medida que vas y oras por la gente, tienes que aprender la guía del Espíritu. Este es nuestro gran problema. Debemos aprender la guía del Espíritu. ¿Cómo aprendes la guía del Espíritu? Preguntar cosas al Espíritu. Preguntar, ¿cómo me he visto hoy día? ¿Qué me pongo? ¿Qué como? ¿Dónde voy? Comenzar una relación profunda con el Espíritu. La relación con el Espíritu va a traer, y esto se va a desatar. También hay eso. De pronto se va a desatar, muy pronto, y vamos a comenzar a ver. Pero necesitamos buscar la guía del Espíritu. Amén. El hermano Felipe Talavera, adelante, por favor. Buenas noches, estoy con el teléfono de mi esposo, pastor.
Buenas Hola. noches. Qué gusto escuchar el relato de este avivamiento, pastor. En el 72 yo tenía problemas de asma y me venían unas crisis muy fuertes que me internaban. Yo era más joven y mi mami, nosotros vivíamos en Camiri, mi mami me trajo de Camiri para acá al médico porque estaba muy enferma y justo ella escuchó hablar de Julio César Ruibal, que él daba estas oraciones de sanidad en el Cristo, ¿no? Entonces mi mamá, queriendo que yo me sane, ella tremendamente católica, pero no sé, movida por esa fe para que yo reciba esta sanidad, me llevó al Cristo. Y yo me acuerdo que era tanta gente, pastor, y como usted relata, la gente botaba muletas y caminaban. Nosotros estábamos lejos porque era cualquier cantidad de gente la que iba. Y desde esa distancia, vamos, él oró por los enfermos y realmente eran muchísimos los milagros, ¿no? Entonces, hablamos de un avivamiento en Bolivia, no se está hablando, pastor, de que va a haber ahí esa promesa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, bueno, no sé, guiados por el Espíritu, como usted dice, pero tiene que haber un clamor también, ¿no es cierto?, de parte de todos nosotros de querer que esto vuelva. Entonces, tenemos que empezar a orar y clamar por este avivamiento, ¿no, pastor? Sin lugar a dudas, tiene que haber un clamor. Sin clamor, Dios funciona con la oración. Sin lugar a dudas, Dios quiere, y es más que un avivamiento, es mucho más alto, pero Dios quiere que clamemos. Entonces, gracias, Andrita, por tu intervención muy importante, que clamemos a Dios, grandes y chicos, no importa tu lugar, tu posición, por favor, clamar y orar al Señor. Yo oro con desesperación, pero todos debemos hacerlo. Amén. 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 Bien, bueno, querido pastor, queremos agradecerle por su tiempo, por su predisposición. Gracias. Sé que está muy ocupado, está bastante atareado en la obra de Dios, pero bueno, muchas gracias por también brindarnos un poco de su tiempo. Y gracias a todos los hermanos que han participado el día de hoy. Simplemente queremos invitarlos para que el día lunes, los que puedan acompañarnos, va a estar la esposa del pastor Julio César Ruibal, Ruth de Ruibal, desde Colombia va a estar con nosotros. Y bueno, ahí creo que vamos a hacer el cierre de esta serie, de esta jornada que hemos denominado Historia Providencial de Bolivia. Y bueno, hemos enfatizado en este tiempo. Hermano, ¿va a ser a la misma hora? Sí, a las 8 de la noche, a la misma hora, a las 8 de la noche el día lunes. Y bueno, antes de despedirnos, vamos a darle el espacio a Isabel, por favor. Adelante, querida hermana Isabel. No sé si puede habilitar su micrófono. Hermana Isabel, estaba levantando la manito. Schalten. ¿Aló? Adelante, Ya. hermana Isabel. Bueno, les estoy llamando. Quiero explicarles que aquí donde yo vivo son las 3 de la mañana y estaba entre dormir y orar y el Señor me dijo, levántate, tengo algo especial para ti. Y me vine aquí a la sala y ahí está mi celular y lo alcé y me acordé que mi hermana me había invitado para tomar parte en esta sesión. Así que he sentido el poder del Señor, es maravilloso, porque aquí en Alemania, ustedes saben, hay problemas con la cuestión de Rusia, la guerra. El pueblo cristiano quiere y clama por un avivamiento. Así que gracias, hermanos, y el poder del Señor, su Espíritu Santo se mueve en todo el universo, así que no hay límites. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Bien. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, pastor. Saludos a la pastora, que también sabemos que está en una actividad. Y bueno, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga. Y bueno, esta es la forma de aportar al crecimiento también del cuerpo de Cristo, ¿no? Que Dios los bendiga y nos vemos el día lunes con todos aquellos que puedan. Que Dios los bendiga. Bendiciones.